Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el estudio 1072, la tensión, cómo combatirla. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Mateo 11, del 28 al 30, eso es lo que nos dice, hermanos, acerca de la tensión, cómo llevarla. Antes de empezar, me gustaría que hiciéramos una pequeña oración para que Dios nos muestre qué es lo que tiene para nosotros el día de hoy con este mensaje. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has regalado. Señor, te damos gracias por permitirnos un día más, Señor, estar aquí aprendiendo un poco más de ti, de todo lo que tú quieres, Señor, de lo que tú deseas para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos muestres qué es lo que tú quieres, Señor, qué es lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Cómo poder aplicar todo esto en nuestra vida. Te pedimos por cada uno de los matrimonios, por cada una de las familias, por cada una de las personas que conforman esta comunidad, Señor, que nos ayuda, Señor. Te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano, Señor, que nos permitas hacer las cosas de una manera correcta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ahorita en estos tiempos es complicado, es difícil, ¿verdad? Ahorita en esta situación en la que estamos viviendo, en este momento de encerramiento, en este momento de quedarnos en casa, pues obviamente la tensión aumenta y si agregamos algunos otros factores que están dentro de la vida, la economía, la recesión económica que estamos viviendo, cómo vamos a reaccionar ante todas estas situaciones, cuándo regresaremos a la normalidad, si es que le podemos llamar normalidad a todo lo que estábamos viviendo antes. Dice, ¿cómo reaccionamos cuando tenemos tensiones? Y esa parte es la que realmente Dios nos está invitando a que empecemos a meditar y a pensar y nos refugiemos en Él para poder actuar de una manera correcta. Y si hay personas que cuando tienen tensiones o cuando tienen una tensión muy grande dejan de alimentarse, otros pierden el apetito, otros al contrario empezamos a comer muchísimo más, empiezan a comer más, empezamos a no dormir, como consecuencia de la expresión de diferentes formas. Algunos se vuelven más volátiles en cuanto al carácter, se pone uno más tenso, se enoja uno mucho más rápido, a veces se descuida el placer personal, también tienden a desobligarse de la familia, a hacer muchas otras cosas, ¿no? Y eso no es correcto, ¿verdad? Porque obviamente necesitamos entender qué es lo que está generando esa tensión y ese estrés, y obviamente entender que muchas de las cosas las podremos resolver nosotros, habrá otras cosas que no podemos resolver nosotros y tendremos que dejárselas a Dios para que Él nos ayude y nos dé el camino por donde tenemos que caminar para resolver ese camino, válgase la redundancia. Como podemos ver, se pierde mucho cuando la tensión llega a controlar a la persona. Hay momentos difíciles en que la tensión produce situaciones de mucha presión en la vida diaria, en la que en la familia, en el trabajo, en la escuela. Y las siguientes preguntas nos ayudarán a saber si la tensión está empezando a controlar nuestra vida. Es importante que no dejemos que la tensión controle nuestra vida, ¿no? Porque cuando la tensión, cuando el estrés controla nuestra vida, vamos a entrar a un círculo vicioso, vamos a caer en una bola de nieve que se vuelve tan grande que no vamos a poder controlar, vamos a caer en las cosas que vamos a hacer, o vamos a decir cosas que no deberíamos de haber dicho y que nos vamos a arrepentir, y que podemos dañar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, y obviamente eso se vuelve más complicado después de arreglar. Una de las preguntas dice, ¿nos alteran los pequeños problemas y las disoluciones más de lo debido? Cuando esto está sucediendo, ojo, hermanos, se nos hace difícil llevarnos bien con los demás. En la casa ahorita, obviamente, la convivencia 24/7, pues obviamente se vuelve más difícil. Entendamos que nada, para nadie es fácil, pero para nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender esta situación y tratar de llevarla y refugiarnos y pedirle a Dios la paz y la tranquilidad de toda esa tensión, poderla bajar, de todo ese estrés, poderlo bajar. Ya no disfrutamos de las cosas que antes nos agradaban. Pues todo el mundo siempre decíamos que nos agradaba mucho estar en familia, que la familia es lo más importante. Bueno, pues creo que este momento es cuando Dios nos está invitando y nos está ayudando a que realmente podamos convivir con nuestra familia de una manera correcta. Digo, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que es totalmente sencillo de llevarlo, sin embargo, obviamente tenemos que buscar la manera y obviamente tomarnos de la mano de Dios para poder hacerlo de una manera más fácil y más sencilla. Dice, la ciencia médica ha descubierto que el 75 al 90% de todas las enfermedades que tenemos
son el resultado de las ansiedades y la tensión o del estrés. Por otro lado, un gran predicador, Moody, dijo: la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Hermanos, la Biblia es un gran libro de conocimientos, así como dice, es un gran libro de conocimientos. Si lo leemos, pues obviamente vamos a encontrar muchísimas cosas que podemos adaptar a nuestra vida y nos ayudarán a entender muchas cosas. Sin embargo, también les digo, hermanos, que este libro no solamente es un libro de sabiduría, es un libro donde Dios nos habla, con el cual Dios nos habla a través de este libro, ¿verdad? Entonces, si realmente le pedimos a Dios y escudriñamos y entendemos y le pedimos a Dios revelación, este libro de verdad deja de ser un libro y se convierte en el manual y en el pensamiento de lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida. Aquí vamos a poder encontrar muchísimas respuestas del por qué estamos siendo tan alterados, del por qué estamos haciendo tantas cosas que hemos estado dejando de hacer para que esta situación nos esté alterando de la manera en que nos está alterando. Dice también, si examinamos la vida de nuestro Señor Jesús, encontraremos que vivió bajo presiones constantes, pero al ver su vida, admiremos la paz que demostró bajo la presión. A pesar de que la tormenta era fuerte, mantenía la calma. A continuación vamos a ver los principios en la Biblia que nos ayudarán a combatir la tensión. Jesús, hoy estamos hablando de Jesús hombre, ¿verdad? Jesús hombre vivió muchas tensiones, mucho estrés a través de tantas cosas que él tenía que hacer, y obviamente él supo llevarlas, y obviamente se apoyó muchísimo en el plan que Dios tenía para él, en lo que él quería, y obviamente se apoyó pidiendo y orándole al Señor, que es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Dice, debemos saber quiénes somos en Cristo. Esta parte creo que es una parte crucial, y ahora sí que es el principio, ¿no? Es una de las razones por la que Cristo tuvo éxito bajo la presión, es que él sabía quién era. Jesús nunca dudó de su identidad. En el Evangelio según San Juan encontramos pasajes contundentes que hablan sobre la identidad de Cristo. Por ejemplo, Jesús dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino de la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy hijo de Dios. Muchas de las tensiones en la vida son el resultado de que usamos máscaras. Nosotros a veces manejamos una doble vida, nos manejamos con ser tibio, nos manejamos con a veces no tener una doble identidad, una doble vida, y esa parte nos genera muchísima tensión y hace que las tres preguntas, que son muy simples y muy sencillas, las respondamos de una manera afirmativa, pensando en que esa doble vida que estamos llevando, el no ser realmente sinceros con nosotros mismos, no ser sinceros con Dios y no ser sinceros en nuestra familia, en nuestra casa, hace que la tensión vaya aumentando porque nos estamos cuidando. De verdad yo les digo que cuando uno suelta, cuando uno habla con la verdad, cuando uno habla con las cosas como son, de verdad uno empieza a liberarse, uno empieza a realmente hacer más, la vida empieza a ser mucho más sencilla y más fácil de llevar. Porque realmente cuando aprendemos a liberarnos, cuando aprendemos a soltar las cosas, ya no te preocupa nada porque tú estás hablando con la verdad. Sabes que te puedes equivocar y sabes que te equivocas y sabes que puedes hacer algo porque somos humanos, nos podemos equivocar. Sin embargo, también sabes que estás hablando con la verdad, estás haciendo las cosas de la manera correcta, estás siendo sincero con las cosas que estás hablando y que estás diciendo, y eso de verdad, hermanos, genera muchísima liberación y genera muchísimas cosas en que dices, bueno, yo aquí lo entrego, habrá cosas en las que yo pueda hacer, habrá cosas que Dios está en el mano de Dios y Dios sabe cómo lo acomodará dentro de su plan perfecto. Y obviamente los invito, hermanos, a que empecemos a soltar esa máscara, ¿verdad? Esas máscaras que no nos ayudan para nada en nuestra vida, que no nos ayudan para nada en nuestra familia, que no nos ayudan para nada con nuestra pareja, y que entendamos que el plan de Dios es un plan perfecto, ¿verdad? A veces nosotros no queremos entender ese plan porque las cosas no llegan tan rápido como nosotros quisiéramos, pero les señalo que es un plan que Dios tiene, no es un plan de nosotros, porque si por nosotros fueran planes muy rápidos de llevarse a cabo, pero Dios quiere llevar ese plan, pero dentro del plan está un proceso que Dios tiene que trabajar con nosotros para poder entender y que la bendición, cuando nos la entregue, realmente seamos sabios en poder administrar esa bendición. Dice, hay tres cosas importantes que tenemos que saber en cuanto a nosotros. Dios nos creó con un propósito.
el momento en que comprendemos que Dios no nos creó, que nos hizo a su imagen y a su semejanza, empezamos a sentir que tenemos un propósito en la vida. Hay muchas personas que viven con la idea de que de este mundo llegaron por accidente a la vida, que sus padres no los planearon, y debemos creer de hoy en adelante que Dios nos creó con un propósito. Muchas veces pudiéramos pensar, o muchas personas dijeran, es que mis papás pues me tuvieron así, ¿verdad? Fue por accidente. No, hermano, realmente Dios tiene un propósito y tenemos que buscar ese propósito en la Biblia, tenemos que buscar ese propósito orando, tenemos que buscar ese propósito pidiéndole a Dios que nos muestre cuál es el plan, ¿verdad? Porque de eso, de esas pequeñas o grandes cosas, o de esos pequeños y grandes errores que nosotros creemos que son, Dios puede hacer grandes cosas maravillosas. Dice también, somos hijos de Dios y eso nos da un privilegio. Y Dios nos ha escogido y nos ofrece un plan. Y cuando unimos estas tres cosas, propósito, privilegio y plan, nuestra vida empieza a tener un sentido donde podemos caminar por la vida sabiendo quiénes somos. Y cuando caminamos por la vida y sabemos quiénes somos, aprendemos, soltamos máscaras, soltamos tantas cosas y entendemos cuál es nuestro propósito como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como hija, como ciudadano, como parte de la iglesia, como parte de la comunidad, como ciudadanos. Entonces empezamos a entender cuál es nuestro propósito, el privilegio y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos saber también a quién tratas de agradar. Una de las cosas que genera mucha tensión es a quién estamos agradando. De verdad, yo les puedo decir que el tratar de agradarle a todo el mundo se vuelve tan tenso, se vuelve tan complicado, cuando realmente solamente tenemos que buscar agradarle a una sola persona. Solamente le tenemos que agradar a alguien, y ese es Dios. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 5:30 es lo que dice. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a entender que, y no estoy diciendo obviamente que no es importante la opinión de la gente. Claro que es importante la opinión de la gente, pero no es lo que tiene que regir nuestra vida, no es lo que tenemos que regir nuestras decisiones en base a eso. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en cuanto a entender que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Jesús estaba bien definido en cuanto a quién estaba agradando. Si queremos aliviarnos la tensión, tenemos que definir bien sobre a quién vamos a agradar. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que mi trabajo, de que las cosas que yo hago, de que cada una de las situaciones en mi vida tienen que agradarle a Dios, las cosas siguen siendo mucho más fáciles y mucho más sencillas, porque realmente nada más estoy buscando lo que Dios a través de su palabra, a través de su escritura, a través de su pensamiento quiere que nosotros aprendamos y que nosotros entendamos. El tercer punto es, debemos saber cuáles son nuestras prioridades. Una de las prioridades obviamente primero es alabar a Dios, agradar a Dios, entender que Dios es nuestro principal objetivo. Dice, respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En Juan 8:14, hermano. Este formidable pasaje, Jesús afirma saber de dónde viene y a dónde va, y lo que necesita lograr durante su vida aquí en la tierra. Cada día vivimos y lo vivimos con prioridades o por presiones. No hay otras opciones. Podemos encontrar que en esta vida uno se organiza o agoniza. Cuando nuestra vida no está organizada en relación con las prioridades ni de acuerdo con nuestras energías, surgen las tensiones que nos hacen sufrir. La organización previene la presión, pero la tardanza la produce. Tenemos que empezar a organizar cuáles son nuestras prioridades. Y más adelantito vamos a ver un texto que dice que Jesús estaba muy ocupado, muy ocupado. Es un hombre donde estuvo 3 años, imagínate, 3 años estuvo aquí con nosotros haciendo la voluntad del Señor, pero jamás estuvo tan ocupado como para no dedicarle tiempo a Dios, como para no dedicarle tiempo a la oración y a la escritura. Entonces él tenía bien definido sus prioridades. Nosotros tenemos que definir nuestras prioridades en cuanto a Dios, en cuanto a la oración, en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestra esposa, nuestros hijos, en nuestro trabajo. Todas las cosas tienen un orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Quiere que nosotros seamos ordenados. Tenemos que ordenar todas esas situaciones para poder
eliminar esta tensión y este estrés, ¿no? Cuando nosotros ordenamos las cosas, todas las cosas serán mucho más fáciles de seguir. La cuarta cosa que debemos de entender para poder eliminar la tensión o el estrés es concentrarnos en una cosa a la vez. Las personas que sufren constantemente la tensión no saben mantener los ojos en sus metas. En la vida Jesús tenía varias personas que trataban de desviarlo de su objetivo. Jesús tenía una meta, sabía lo que tenía que hacer y lo que tenía que lograr. Y como lo podemos ver en Lucas 4, del 42 al 44, dice: cuando ya era de día y salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Hermanos, cuando tenemos un plan, cuando tenemos una prioridad, tenemos que entender que hay cosas que tenemos que empezarlas y terminarlas. Esa es una de las cosas que Dios nos dice, nos ayuda a entender que tenemos que hacer las cosas una cosa a la vez, empezarla y terminarla y seguir con la siguiente. Jesús, para él era muy claro, ¿verdad? Obviamente la gente quería que se quedara con él, que la gente quería que realmente seguir recibiendo la bendición de Dios, pero para Jesús ya estaba muy claro que él tenía que hablarle a otras personas también. Y si aprendemos, la quinta cosa que tenemos que aprender es aprender a no hacerlo todos solos. Después subió al monte y llamó a los que quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esto lo encontramos en Marcos 3, en versículo 13 y 14. Jesús también pidió ayuda o dejó a alguien, delegó responsabilidades para poder abarcar y poder hacer muchísimas más cosas. Y esto lo podemos traducir en nuestro trabajo, lo podemos traducir en la casa, lo podemos traducir en la iglesia, lo podemos traducir en todos. Nosotros en la casa ahorita que estamos todos juntos, pues obviamente hay muchísimas cosas que hacer. Tenemos que dividir la carga de trabajo, tenemos que dividir las cosas que hacemos, tenemos que entender las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Y obviamente entre todos trabajar, entre todos orar, entre todos hacer las cosas, proteger nuestra casa, hacer tantas cosas que tenemos que empezar a delegar. Si hablamos de trabajo, pues obviamente tenemos que empezar a delegar. Sabemos que a muchas personas no se nos es fácil delegar mucho, sobre todo en el trabajo. Sin embargo, es algo que tenemos que aprender a hacer. En otras palabras, Jesús siempre se rodeó de otras personas y delegaba responsabilidades. Las tensiones y las alteraciones del sistema nervioso se producen por la desesperación de querer hacerlo todo solos, de pensar que todo depende de nosotros. ¿Por qué no hacer que otras personas nos ayuden? ¿Por qué queremos hacerlo todo nosotros mismos? ¿Por qué no sabemos delegar? Si queremos ser efectivos en nuestra vida, tenemos que involucrar a otros, tenemos que darles esa responsabilidad, tenemos que explicarles cuál es la responsabilidad, cuál es esa gran responsabilidad que nosotros tenemos y cómo estamos haciendo las cosas o cómo se tienen que hacer las cosas, y también abrirnos a que estas personas lo puedan hacer de una manera diferente, pero no significa que estén mal, ¿verdad? Tal vez es otro camino, otro proceso, pero tenemos que también entender esa parte. Sexto, dice: hagamos de la oración personal un hábito. Hermanos, esta parte, orar, hacer las cosas, y dice en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Hermanos, si Jesús, siendo Jesús, lo decía el pastor, si Jesús, siendo Jesús, necesitaba orar, imagínense nosotros cuánto necesitamos orar, cuánto necesitamos pedirle. Cuando nosotros vayamos en nuestro coche, cuando nosotros estamos en la cama, levantarnos, hacer un hábito, hablar con el Señor, pedirle a Dios por las cosas que estamos viviendo, pedirle fortaleza, estar haciendo oraciones, pidiéndole que Dios nos ayude y nos mantenga en el camino. Es algo con lo que Dios escucha, hermanos, y hay que empezar a hacerlo, a veces con ganas, a veces sin ganas, pero hay que empezar a hacerlo, hermanos, y de verdad esto se va a volver un hábito. Y cuando menos acuerdes, hermanos, la verdad es que te vas a dar cuenta de que todo eso que empezaste a hacer de alguna manera te va a dar frutos, y Dios va a ver tu corazón dispuesto y va a ver
tu corazón y te va a empezar a dar esto como un alimento y lo vas a estar buscando como un alimento para poder hacerlo de una manera diaria. Jesús vivió una vida ocupada, pero nunca demasiado ocupada como para no dedicar un tiempo a estar quieto y orar. Aprender este hábito es importante. Muchos de nuestros problemas vienen de nuestra incapacidad de estar quietos y de pasar un tiempo con el Señor. En Salmo 46 dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Hermanos, necesitamos a veces detenernos, ¿verdad? A veces necesitamos hacer un alto en el camino, en nuestra vida, en todos los días hacer un alto y pedirle a Dios, orar a Dios por lo que estemos pasando, porque inclusive, o sea, pedirle a Dios que nos haga ese hábito, que nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir haciendo las cosas y su voluntad, porque a ver, al principio es algo complicado, es algo difícil, algo de que a veces no podemos llevar tan a cabo como quisiéramos. Sin embargo, cuando estamos pidiendo y cuando realmente queremos hacerlo y tomamos esa decisión, poco a poco lo llevaremos a cabo y obviamente llegará un momento en que lo haremos de una manera normal y de una manera y será una necesidad después para nosotros. Y si aprendamos a entregarle nuestras tensiones al Señor. Jesús nos dijo: venid a mí y yo les daré más sentimientos de culpa, más carga, más tensiones, mayores preocupaciones. Jesús quiere darnos descanso y paz, fuerza cuando estemos cansados y abatidos. Debemos aprender a entregarle nuestras tensiones al Señor. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33:14 y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, cuando nosotros estamos cansados, estamos fastidiados, cuando las cosas vemos que no salen, que realmente las cosas no están, hermanos, tenemos que entender que hay cosas que nosotros no podemos resolver. O sea, sinceramente no vamos a poder resolver nosotros porque no está en nuestras manos, y podemos ser muy buenos en muchas cosas porque Dios nos ha dado muchísimas cosas, nos ha dado alguna virtud de hacer algunas cosas y nos puede ayudar a resolver muchas cosas, y toda nuestra experiencia, nuestra vida nos ha ayudado a entender, a aprender muchísimos oficios, muchísimas cosas en que tú dices: esto es muy sencillo y ¿por qué no puedo? Bueno, hay cosas que sinceramente Dios tiene un plan y Dios tiene algo para nosotros que nos está trabajando en nosotros. ¿Qué cosas es, hermano? No sé, pero Dios tiene cosas planeadas para nosotros, y lo que sí les puedo asegurar es que jamás va a ser el plan de Dios jamás va a ser algo para perjudicarnos, porque Dios nos ama, y obviamente lo único que está pasando es que nos está dejando que aprendamos y sobre todo que le entreguemos a Él, que dependamos de Él, que entreguemos las cosas, y nunca debemos de perder la esperanza en lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hermanos, con esto terminamos el estudio del día de hoy. Yo espero que haya sido de bendición, espero que esto lo podamos llevar eh, a nuestras vidas, y ya nada más para terminar quisiera que hagamos una oración, y vamos a pedir por los enfermos y la violencia que hoy en día se ha vuelto más grande, la violencia en las familias, con toda la tensión que estamos viviendo, con todo este tema de la pandemia, de estar en casa, encerrados. Obviamente el estrés, la tensión se vuelve cada vez más complicado, entonces obviamente tenemos que orar, y por todos aquellos enfermos, ¿verdad? Que toda esta pandemia ha dejado, por todos aquellos enfermos de otras enfermedades que pues obviamente que también padecemos. Vamos a pedir por ellos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias, Señor, en este día por darnos la oportunidad, Señor, de conocer acerca de ti, Señor, porque nos has dado la vida, Señor, para poder entender, para poder hacer las cosas según tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por los enfermos, Señor, que hay en este momento, Señor. Te pedimos por las personas que han sido enfermedades, que han sido infectadas del coronavirus, Señor. Te pedimos para que los cuide, los proteja, los sane, Señor, porque tú puedes lograr sanidad para ellos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Te pedimos también por aquellos enfermos, Señor, que tienen alguna enfermedad, que tú los sanes, Señor, Señor, que en tu nombre, por tus llagas son sanos. Lo declaramos en este momento, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, Señor, que puede generar y dar sanación para todos ellos, Señor. También te pedimos por aquellos hogares, Señor, que en este momento están sufriendo violencia,
te pido, Señor, te pedimos, Señor, que realmente tú, Señor, actúes en ese hogar, Señor, que alivies tensiones, que liberes estrés, Señor, que se refugien en ti, Padre Santo, para que puedan conocerte, reconocerte, Señor, y entender lo que tú quieres para nuestras vidas y para sus vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Jesucristo nuestro Señor. Amén.